¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto, como siempre, saludarlos. En esta oportunidad hablaremos del presidente Gustavo Petro. A 7 meses de ejercicio del poder, hay quienes dicen que en su menú de enemigos públicos ha graduado al periodismo colombiano, los ha señalado de desinformar al país, de descontextualizar los hechos y ha ido mucho más allá, los ha acusado de hacer parte de la oposición, mientras les reprocha desde su cuenta personal de Twitter a medios de comunicación y en general a periodistas no afines a su gobierno. Sus seguidores cada vez aumentan el tono y dicen que los medios están creando narrativas en favor de la oposición, mientras otros sectores afines al gobierno han aumentado la apuesta y argumentan que los medios de comunicación son inquisidores y que no han hecho otra cosa desde agosto del año pasado que darle palo al presidente Petro y a su gobierno. Y por supuesto Petro sabe la importancia de los medios de comunicación, de la opinión pública y no teme en cazar peleas públicas, en dejar claro sus opiniones. Petro va contra los medios, pero a la vez le seducen los medios, eso sí, los que le convienen, los que son afines a él. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en la actual situación del país? Esta noche vamos a hablar de la responsabilidad, vamos a mirar la paja en el ojo ajeno, cómo se está informando sobre el primer gobierno de izquierda con un presidente experto en dar titulares, pero por supuesto de la relación que parece maltrecha por cuenta de las semanas también difíciles que ha pasado como padre y como presidente de la República. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. La tesis del presidente es que desde el periodismo se están creando narrativas. Lo ha dicho en diferentes escenarios, tal vez el último en su entrevista dando explicaciones por lo que serían la recepción de dineros de su hijo, dineros presuntamente del narcotráfico. Le responde el presidente a sus críticos diciendo que todo obedece a narrativas. Eso es lo que dice en la entrevista reciente con la revista Cambio. Que nada tiene que ver con lo que ustedes ponen en la prensa porque van hilando un relato con la intención de, en cierta forma, un desprestigio del gobierno, pero no es cierto. La relación con la señora Baracaldo de Zipaquirá es que su hoja de vida lo dice, y cómo es que el relator periodístico no liga eso con que yo me crié en Zipaquirá. De las narrativas del relator periodístico vamos a hablar esta noche, como siempre, todos los puntos de vista. Hemos invitado a Holman Morris, que hoy, aunque en el sector, en la arena política, es periodista, fue director de medios y es un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro. Holman, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Camila, nuevamente gracias por la invitación. Paola, un saludo, también gusto volver a ver a Salud. Y sí, digamos, soy periodista, pero también soy militante político de una causa que se llama el progresismo, que está gobernando hoy en este país. Y como periodista hay que decirlo también tranquila, abiertamente y públicamente. Periodista y también, usted lo dice claramente, militante del pacto histórico que es la coalición de gobierno. Progresista, del progresismo. Que es esta noche con nosotros Salud Hernández, es columnista, periodista, trabaja en la revista Semana. Bienvenida, Salud, buenas noches. Hola, encantada de estar con ustedes. Un placer tenerla aquí. También nos acompaña la colega muy querida Paola Herrera, es periodista de la W Radio, columnista de Cambio. Paola, buenas noches y bienvenida. Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a Holman y por supuesto a Salud. Gracias. Se pregunta el presidente Petro hace unas semanas, Paula, en un trino, ¿qué le pasa a los medios de comunicación tradicionales de Colombia? Y lo hace reposteando, publicando una muy larga interpretación de los medios que se titula La pasión de los inquisidores. Se lo transfiero a usted, se lo pregunto a usted, ¿qué le pasa a los medios de comunicación en Colombia? Bueno, pues yo creo que nos pasa lo que siempre nos ha pasado y es que estamos haciendo un ejercicio de control al poder como es lo que tiene que hacer el periodismo y los medios de comunicación. El problema del presidente Gustavo Petro, de este gobierno específicamente, es que, como ya lo han dicho otros colegas en otros espacios donde también se ha hablado de este tema, nos meta a todos en la misma bolsa. Usted en la introducción, Camila, decía o repetía muchas veces que el presidente habla de narrativas o de relatos periodísticos de los medios de comunicación, y pues yo quiero retomar un trino que puse hace algunos días y que incluso pues generó bastante polémica. Creo que ahí ya lo estamos viendo. Su trino. Sí,
y es que yo sí creo que hay unos relatos periodísticos, unas formas que, como lo digo en el trino, están manipuladas, tergiversan o se hacen sin contexto, sin complemento de la información, y que en algunos casos, no en todos, pues esas formas, esos relatos periodísticos sí tienen una mala intención detrás. Eso es lo que yo opino, porque yo lo vivo dentro de los medios de comunicación, lo he visto en algunos colegas que ya no están haciendo ese ejercicio de control del poder, sino que parece que están haciendo oposición y hasta militancia. Activismo. Sí. Bueno, activismo también se le ha llamado recientemente al trabajo de algunos colegas, y pues eso es innegable, Camila, que lo estén haciendo pues varios medios de comunicación. La razón, no lo sé, esto incluso también lo hablábamos hace poco en otro debate, viene desde que Petro era alcalde de Bogotá. Esa relación con los medios de comunicación siempre ha estado afectada, siempre ha estado averiada, y pues Petro sigue siendo el mismo, el presidente Gustavo Petro sigue siendo el mismo, y los medios de comunicación también. Los medios de comunicación los siguen pues liderando las mismas personas, tienen detrás también los mismos poderes económicos, seguramente también algunos intereses, y por eso esa relación pues entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los medios va a estar mal. Y usted decía que, por ejemplo, hay momentos en los que al presidente sí le seducen los medios, pero solo los que les convienen. Yo no creo que él se esté dejando seducir primero, y tampoco por solo los que le convienen, porque pues él digamos, en algunos momentos defendido el trabajo de los medios, y además también ha participado, ha hecho entrevistas, y su gobierno, sus ministras le han dado entrevistas a los medios que le están haciendo hoy una férrea oposición, incluso hasta los medios que supuestamente son afines a él o a favor del gobierno, los ha dejado por fuera de las citas de los almuerzos que hace en Palacio, de las reuniones que convoca con periodistas, y deja por fuera a los medios más pequeños, a los medios que ahora pues se hacen llamar alternativos. Holman. Pues a mí me gusta siempre escuchar las introducciones que hace Camila al comienzo, porque, por ejemplo, Camila, es un editorial y marcas un poco la ruta del programa. Tú dices, mira los calificativos, que el presidente Gustavo Petro graduó de enemigos a los periodistas. Yo en particularmente no lo he escuchado hacer eso. Segundo, los acusa de opositores. Yo creo que antes de acusarlos, pregunta en qué anda la prensa del país e invita a la reflexión. El presidente Gustavo Petro es un hombre que siempre invita a la reflexión, abre los debates y no le teme a dar los debates de país y de democracia. Dices también, Gustavo va contra los medios y una relación maltrecha. Yo no creo que haya una relación maltrecha. Hay una relación de tensión, y a uno le gustaría ver, Camila, un sentido en lo que leíste, por ejemplo, al comienzo, también un sentido de autocrítica de los medios. Yo he sido periodista, mi vida es el periodismo, pero siempre he dicho, si hay un gremio, un poder en este país que no tiene autocrítica, son los medios de comunicación. ¿Qué mea culpa deberían hacer los medios a estas alturas? Digamos, vamos en 7 meses del gobierno del presidente Petro. No tanto por los 7 meses del presidente Petro, digamos, deberíamos hacer mea culpas de cara a la democracia, ¿no es cierto? Yo creo que es un poder que tiene muy poca autocrítica en Colombia, que es el de los grandes medios de comunicación. En estos 7 meses, uno pudiera dar una discusión que me parece a mí válida, y creo que la abría el otro día el presidente Gustavo Petro. Los medios, ¿cómo ven, fuera del prejuicio, fuera de las cargas ideológicas, por primera vez a un gobierno progresista, popular y de izquierda en Colombia? Hay en el relato periodístico, y yo estoy un poco de acuerdo con Paola, en el relato periodístico con el que se pretende informar sobre el gobierno popular de transformación en Colombia, ¿hay prejuicios? Hay unas cargas ideológicas tremendas, ¿no es cierto? Que yo creo que el presidente Gustavo Petro, a lo largo de su carrera política,
como congresista, como alcalde y ahora como presidente, siempre las ha vivido, y quienes hemos estado al lado de él, quienes nos hemos y nos consideramos de izquierda, progresistas, y hemos tenido cargos públicos o de elección popular, también hemos vivido digamos, algunas veces un maltrato por parte de la gran prensa, que consiste, por ejemplo, en invisibilizar, que consiste también en leer desde el lugar común y desde el prejuicio. Yo invito a que también la prensa en este país tenga también una autocrítica que le ayuda al gremio, a la prensa, pero sobre todo le ayuda a la democracia. Salud. ¿Los medios son prejuiciosos con el presidente Gustavo Petro? Yo creo que han sido siempre según qué presidente, es decir, la situación de Petro no es diferente a la que tuvo el segundo mandato de Uribe, no es la diferente a la que tuvo el segundo mandato de Juan Manuel Santos. En ese caso fue muy a favor de Santos, por ejemplo. El primer mandato de Uribe fue muy a favor de Uribe, el segundo mandato ya no fue. Recuerden, hay un periódico que decía que la opinión es información. Yo creo que los presidentes a Duque le sometieron también a una crítica brutal desde el día uno. Yo creo que ha habido siempre críticas aquí, y los medios, claro que tenemos que mejorar. Yo estoy de acuerdo con eso, con Holman. A mí hay cosas que no me gustan. ¿Qué es lo bueno? Que como hay mucha variedad, a mí cuando no me gusta uno, porque no creo en ese medio... ¿Qué no le gusta de los medios de comunicación? Pues que, por ejemplo, ¿qué no me gusta? Mira, tengo aquí una colega de radio, y ella puede decir lo mismo de otros medios. A mí no me gusta, por ejemplo, yo creo que los medios más influyentes en este país, de lejos, son las emisoras de radio y los noticieros de la mañana, porque tú tienes durante 5 horas, que se dice pronto, de lunes a viernes, 5 horas, eso no lo tiene nadie, no lo tiene nadie, donde tú mezclas opinión e información, y donde tú tienes la gente más influyente de este país, que no recorre nunca el país, nunca, pero son los más influyentes de lejos. Entonces, hay cosas que me gustan, como todo, escucho, y hay cosas que no me gustan. Que no me gusta un día una emisora, cambia a otra. Es que es lo bueno que hay de la democracia, es que uno cambia de medio de comunicación cuando no le interesa, cuando le pierde la credibilidad, o cuando sencillamente piensa que otro está informando de algo que más le gusta en ese momento. Entonces yo creo que que debía cambiar. Sí, yo pienso que se debía hacer, por ejemplo, más reportería. Yo he notado que eso ha bajado mucho en los últimos tiempos, que hay mucho sesgo, sí, lo veo desde hace muchos años, sí, pero mira, hay una ventaja en Europa. Uno cuando, por ejemplo, yo cuando quería enterarme de una noticia, que ahora ya me aburre la política, ya no me interesa enterarme de todo, pero en España, cuando yo quería enterarme de algo de política, yo compraba 4 periódicos, no el que más me gusta, yo compraba 4. Y entre los 4 me hacía una idea más o menos, pero allí todo el mundo sabe que si, por ejemplo, vamos a Francia, para no decir España, o en España tú quieres comprar, tú quieres saber un periódico afín al gobierno, absolutamente afín al gobierno, compras El País. Mira, Holman lo dice, y es un gobierno de izquierdas, compras El País. ¿Quieres comprar uno que sea crítico, pero no está muy a la derecha? El Mundo, que es con el que yo trabajo. ¿Quieres comprar algo de derecha monárquico? ABC. Es decir, y ya más la razón. Lo que te quiero decir es que lo que todos se preguntan, si los medios y los periodistas tienen ideologías. En este país sí, claro, pero no son abiertos. Es decir, no son abiertos y mezclan. Yo he visto entrevistas en radio, no voy a dar emisores ni nada porque esto no es un debate sobre los medios, sino sobre el presidente. Y es lo último que voy a decir sobre los medios. Pero yo he visto, por ejemplo, entrevistas que son un interrogatorio de la Gestapo y otras entrevistas que son todo entre algodones. Entonces, tú de ahí te pegas. Nosotros siempre somos como los malos de la película. Pero te decir, en todo, claro que tendremos que cambiar. A mí me gustaría, y me gustaría que la gente fuera más abierta. Yo cuando opino digo, soy de derecha. Holman dice, soy de izquierda. Pero aquí hemos tenido opinadores todo el tiempo que nos han ido a política. Hombre, me va a contar que era independiente. Hombre, entonces... Holman siempre supimos dónde está. Entonces, vamos a ver, yo sí creo que deberías ser más abierto. Y luego ya te digo, me preocupa que en este país hay gente muy influyente, pues que no conocen el país. Pero bueno, pero sí creo que siempre ha habido este gobierno se victimiza mucho, pero los palos que le daban a Duque eran tremendos, los palos que le dábamos, me incluyo, a Santos, todo el tiempo. Y había otros que todo era, oh, qué maravilla, ¿entiendes? Estaban todo el día con el incienso. Entonces, y no voy a nombrar, ¿vale? Entonces vamos a ver, decir, ya te digo, tú, si te quieres enterar de una noticia política de España, te lo recomiendo. Compra 3 o 4 y de pronto te enteras. Paola. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con Salud y también complementar lo que decía Holman, y es que
el ejercicio de la autocrítica en el periodismo se nos olvidó, y no solamente porque tal vez estemos haciéndolo mal contra el gobierno, porque no, ese no es el problema son las formas de cómo estamos haciendo periodismo. Salud decía, por ejemplo, se nos olvidó la reportería. En el caso del periodismo investigativo, pues se nos olvidó también el contexto, se nos olvidó que hay una historia, parece que estamos en un país que no tiene memoria, cuando los medios deberíamos ayudar a impulsar esa memoria, y se nos olvida todo lo que pasó antes, y es como si cada vez contáramos una historia nueva, sabiendo que pues casi que siempre estamos en un círculo donde pasa siempre lo mismo. Entonces, autocrítica de cómo estamos haciendo el trabajo, eso hay que hacerlo definitivamente. O sea, es urgente que además reflexionemos de, por ejemplo, cómo los periodistas ahora estamos creyendo que porque tenemos las redes sociales y ahí nos siguen muchas personas podemos opinar de todo y con todo y según lo que nosotros creamos, sin ni siquiera informarnos bien, sin ni siquiera, ya lo decía, contextualizarnos. Me parece que ahí caemos en muchos errores y eso, digamos, hay que trabajar en eso, hay que entender que el periodismo pues tiene una responsabilidad, como dice un autor que creo que es anónimo, que dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y un gran poder somos nosotros, somos el cuarto poder, y pues sí es importante tener en cuenta qué decimos y cómo lo decimos, para que pues en un país tan dividido, tan polarizado como en Colombia, no estemos incendiando cada vez más y echándole más leña al fuego, sino que al contrario, tratemos de equilibrar un poco el tema. Y ese es el problema que ahora tienen los medios, creo yo, con el presidente, y es que sí hay unos, como ya lo decía, que están haciendo una oposición, pero visceral. Dice Salud que este gobierno se victimiza. Yo creo que todos los gobiernos se victimizan, pero hablando del presidente, del gobierno del presidente Petro, ¿cuál es su lectura, Paola? Pues es que yo estoy de acuerdo con Salud, que siempre el periodismo ha tenido pues un enfrentamiento con la política y con el gobierno de turno. En el caso mío, por ejemplo, yo le hice un control muy fuerte al presidente Iván Duque, y no porque sea de una ideología X o Y, no, sino porque se estaba haciendo un trabajo periodístico, y justo cuando él llegó a ser presidente, pues yo también empecé en el camino del periodismo investigativo, y entonces empecé a hacer un trabajo en el que pues me di cuenta de muchas cosas, pero eso no significa que yo me haya ido lanza en ristro, que me haya metido con temas personales, incluso, por ejemplo, en el caso de este escándalo de centros poblados con la ministra Karen Audinen, jamás yo promoví que utilizaran el apellido de ella en redes sociales para referirse al verbo robar o algo así, no, jamás, porque eso como periodista no me corresponde. Pero en cambio sí estamos viendo periodistas, o por lo menos eso dicen que son, que en redes sociales hasta caen en el insulto personal con miembros de este gobierno, incluso hasta con el propio presidente, y pues ahí me parece que ya se pasan unos límites. Cuando uno hace un ejercicio de control al poder, no es un ejercicio de coger y pues estar todo el tiempo atacando a la persona que está pues representándonos en este momento desde el gobierno. ¿Cuál es la base del prejuicio? Que creo que es una parte de una lectura muy interesante sobre lo que pasa con el presidente Petro. Es un prejuicio histórico del país. El país es por primera vez elige un gobierno de izquierdas, y sobre eso cae toda una carga ideológica de prejuicios de 200 años de historia de gobiernos de derecha, donde siempre la izquierda fue catalogada, estigmatizada de terroristas, violadores, X, Y, Z, ¿no? Pues nosotros, pues el presidente Gustavo Petro y yo, en la administración del presidente Álvaro Uribe, pues fuimos señalados de terroristas. Todas esas cargas desembocan hoy en la figura del presidente Gustavo Petro, en medio de una sociedad que quiere cambiar, porque lo que demuestra esta votación, lo que demuestra la elección del presidente Gustavo Petro, que ojo, que no es mayoritaria, fueron 700.000 votos de diferencia, es de un país que está entre volverse más democrático y quedarse en el país del pasado. Primer punto. Ahora, frente a lo que dice Salud, yo comparto unas cosas y otras no. Me parece importante, y en esto vale la pena debatir. Salud dice, en las mañanas usted tiene posibilidad de cambiar y ver variaciones. Yo creo que no.
Yo creo que tú en la mañana encuentras los grandes grupos económicos que son dueños de los medios de comunicación con emisoras. Y si uno va a ver el común denominador, es el mismo. Hay, hombre, y no es que me guste decir esto, yo siento mucho odio en los micrófonos en la mañana. Quiero hacer la excepción y no por lo que tú estés acá, Paula. Creo que Yo no estoy por la mañana. No, lo digo es por la W. Lo digo es por la W. Digamos, pero si uno ve, y excúsenme, no quería citar, pero hay que citarlo. Tú tienes en la mañana o la FM, o Caracol Radio, la básica, o Blue, y las tres, digamos, para mí, en diferentes matices, pero tienen un mismo discurso, y veo mucho calificativo, veo mucha sorna, veo mucha burla, y eso desdice de un periodismo serio. La W es la que yo escucho en particular. Pero voy al punto, es decir, en este país no hay variedad para uno permitirse escuchar algo diferente. Esa es la diferencia que tengo con Salud. Si vamos a la prensa, tienes El Espectador, tienes El Tiempo, y bueno, y en redes tú encuentras lo que este filósofo chino-coreano Yu dice, la infocracia, que es ese mare magnum, ese tsunami de información donde hay de todo, verdades. La infoxicación. La infocracia, donde hay de todo. Pero termino con esta reflexión. Pero esto no es culpa de los medios. Yo no creo que sea culpa de Caracol ni culpa de las emisoras. ¿A quién culparía yo? ¿O qué proceso le ha hecho falta a la democracia colombiana? La sociedad colombiana no ha sido capaz. En un siglo, nosotros terminamos el siglo XIX, iniciamos todo el siglo XX y vamos el siglo XXI con una sola revista de circulación nacional. Eso no es culpa de Semana. Esto es culpa de una sociedad, de un empresariado, de una filantropía que no ha sabido construir medios que tengan otras líneas políticas. No, pero, tú en España encuentras lo que decía Salud. La transición española es fundamental, surge el PSOE, y el PSOE tiene un medio de comunicación que se llama El País, punto. Pero también tienes el ABC o El Mundo. En Colombia hemos trasegado con unos medios que se dicen imparciales, que se dicen que no tienen agenda política, y sí la tienen, al final del día. Salud. Yo no creo que los medios son odiadores del presidente Vamos a ver, Petro. yo estoy hablando de Petro, no estoy hablando de los medios, porque yo creía que esto, pero vamos, puedo también hacer un debate. Los medios yo no creo que tengan una ideología, es decir, tú en los medios de comunicación, tú te vas a muchas redacciones y los jóvenes son más de izquierda que de derecha. Por ejemplo, de derecha declarada, a mí me llevaban a veces, cuando las discusiones del proceso de paz de Santos, ya me di cuenta para decir que tenían a alguien de derecha. Es decir, como para poner... Yo digo de derecha cuando opino, porque yo en el Mundo de España yo hago información, y cuando soy reportera pongo las dos caras. Y pongo las dos caras de todo. Es decir, cuando opino, digo, señores, yo opino desde la derecha. Pero cuando yo hago un reportaje o lo que sea, o cuando me voy que yo me la paso recorriendo Colombia, yo hablo con todas partes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este gobierno? Hablan de la democracia, del progresismo. El progresismo está en la derecha y en la izquierda. Hay gente que es progresista de un lado y de otro, porque el progresismo es relativo. Pero te digo, a mí me gustaría que Semana pudiera, por ejemplo, cubrir la toma de posesión de Gustavo Petro. Me hubiera gustado con el logo de Semana. No podemos. A mí me gustaría poder ir a cubrir una marcha. No puedo, si es una marcha de izquierda. Me gustaría estar en un paro. No puedo. Porque me han sacado. no pueden hacer ejercicio periodístico. Me han sacado. Luego, a mí me gustaría que, como dice Holman, que hubiera más democracia. Y eso, la culpa no es ya ni de los medios, si son de un lado a otro. Las redes sociales han cambiado todo. Las redes sociales son tóxicas, las redes sociales son un foco de odio, de todo el día generar odio. Nosotros no podemos ir a la calle. Nosotros cuando hay un paro nos tienen que proteger el edificio, como le pasa a RCN. Yo no puedo salir, yo me tengo que encerrar cuando hay un paro. Yo no puedo salir. Y me sacaron al mediodía y gente divinamente, políticamente correcta. Y encima la culpa era yo, ¿no? La que yo provocaba era yo con mi presencia, cubriendo una cosa que estaba además haciéndola para El Mundo de España, porque yo para Semana no cubro los paros, eso lo cubre gente de la revista.
Entonces a mí me gustaría que hubiera democracia, no la hay. A mí me gustaría que no se victimizara, entiéndeme, la vicepresidente. Entonces tú dices, coge un helicóptero. Ah, como soy negra y pobre, ustedes me critican. No, yo la critico porque ustedes llevan mucho tiempo predicando que van a hacer una cosa y resulta que hacen la contraria. Porque usted ha elegido una casa que cuesta coger un avión, ir hasta allá y luego coger un helicóptero, porque usted decía que no iba a hacer eso. Entonces yo predico su incoherencia. No, predico no. Yo critico su incoherencia. Lo que no me puede decir es que como ella es pobre, o era pobre, porque ya no lo es, y es negra, entonces yo la critico por su raza. No, señorita, no tengo ninguno, al contrario, a mí me admira la gente que ha conseguido salir adelante. Tiene mucho más mérito que alguien que ya lo tenía, que de la línea de salida estaba avanzada por la situación económica de su familia. Yo la admiro a ella mucho más por eso. Pero a mí no me venga con el cuentico de que, ay no, o Petro, resulta que es su hijo. ¿Perdón? ¿Usted encuentra odio de los medios de comunicación, de periodistas hacia el presidente y la vicepresidenta? Yo lo que veo es odio del pacto histórico hacia determinados medios y sobre todo de sus seguidores. Y te digo, nos ponen en riesgo y eso es un problema. Y es un problema. Entonces a mí lo que me gustaría es que hubiera más respeto de todos. Porque resulta, yo no voy nunca, ya te digo, porque si voy a cubrir como periodista, yo no soy política. Si fuera un político me podrían decir, usted va a provocar, porque yo no soy político. Y a mí me han echado 2 veces. Y semana, vete, mira los registros. Toma de posesión de un presidente. Y semana no puede ir con una alcachofa que ponga semana. No puede ir. Entonces, a mí me parece que eso es la democracia que dice Holman, pues me gustaría que lo practicaran también, porque no lo practican. Entonces, y luego el ataque del presidente a algo como la silla vacía, que no es un medio de derecha precisamente, perdona Holman, la silla vacía, y que el presidente diga que es una canallada porque saca una foto de su hija, una niña a la que exhibe en televisión ante todo el país durante 1 hora y media en un discurso. Claro, él es el que la utiliza, sí, él es el que además a una niña que se aburre como, porque tú pones a una niña de 12 años a hablar de pensiones, que ella ve la jubilación como para el año 2000, es decir, claro, y la saca 1 hora y media. Yo no tengo que pedir permiso a un presidente que me exhibe a su hija 1 hora y media, y encima la foto era oficial, de Palacio. Y entonces a la silla vacía le dice que es una canallada sacar una foto de su hija sin permiso. ¿Perdone? Quiero ir a eso. Perdone, usted sacó 1 hora y media a su hija en el balcón de Palacio, claro, en televisión en directo. Sobre canalladas, que es la palabra. Sacar a su hija, pues la saca, pero no un medio de comunicación sin permiso, porque es que eso está la foto era oficial, la foto era oficial. Constitución. Entonces es también como que siempre nosotros como periodistas, como medios, decimos que hay que defender las normas, la Constitución y demás, y cometemos esos errores tan bobos. Entonces... El presidente Petro, el término que utiliza es canallas para hablar de la silla vacía, que coincido con Salud, canallas. No es precisamente canalladas, que no es precisamente... Sí, él dijo que no había tratado mal al medio. Un medio de derecha. ¿Su lectura sobre ese calificativo de la silla vacía, Paula? No, pues completamente reprochable que el presidente ataque así a la prensa. Estoy también de acuerdo porque pues están haciendo un ejercicio periodístico completamente válido. Incluso Juanita León también hace unos días en una charla con los Danieles explicaba por qué fue que ellos decidieron hacer ese árbol de la familia del presidente Petro y por qué pusieron la foto. Claro, aquí lo que yo digo es que tal vez es como darle papaya al presidente para que se coja cualquier cosa y desvíe la verdadera discusión, que en ese momento pues eran los líos familiares del presidente. Entonces sí estoy de acuerdo con que él reclame porque le pongan la foto de su hija sin la autorización, porque pues así también pasó hace un par de años cuando se publicaron las fotos de los hijos del presidente Duque, que son más chiquitos incluso, y se le fue la Superintendencia de Industria y Comercio encima a Daniel Samper por haber hablado de ellos, por haberlos utilizado, digamos, para hacer su columna. Entonces, ¿por qué en este caso no aplica? Claro que también aplica. Recuerdo también un caso de una Contralora General, Holman. Pero bueno, permítame, Camila, una cosa rápida antes de pasar a eso, y es que yo quisiera decirle a Holman que ese discurso de que no hay, digamos, como democratización de los medios y que estamos en el siglo XXI y solo hay una revista impresa, pues no es tan cierto, y además hace que las audiencias sigan creyendo que hay monopolio
de la información en Colombia, porque solamente 3 o 4 medios de comunicación masivos tienen la información o son dueños de la información. No, en Colombia, Holman, hay más de 600 medios de comunicación digitales, nativos digitales, que pues tienen la posibilidad también de dar información. Y no está bien que en las redes sociales se hable de quitarle el poder o quitarle la información a los 4 o 5 medios masivos que hay en Colombia, porque es que somos los malos, cuando hay más formas y hay más, y hay más medios para informarse. Incluso hay mucha gente que ya lo hace, prefieren hacerlo. Hay canales de YouTube, hay páginas web, hay otro tipo de medios de comunicación que pueden también entregarles la información. Si sales seguramente a la redacción de Red Más Noticias y le preguntaras sinceramente a los periodistas, te aseguro que tienes la misma radiografía del país. Más de la mitad seguramente votó por Petro cuando son jóvenes y otros los periodistas son independientes. Otra cosa, Camila, es que el medio... Camila, te voy a pedir el favor, déjame, porque digamos hay una pregunta de Paola y hay unas cosas con las que obviamente no voy a estar de acuerdo con Salud y que me parecen muy graves. La primera de ellas es decir que el pacto histórico odia a la prensa y odia a los periodistas. Y el ejemplo que pones es que tú, con el logo de Semana, no puedes salir a cubrir una marcha sindical. A ver, Salud, durante 10 años, gobierno Uribe, gobierno Duque, a Contravía tampoco podía llegar. Nosotros podíamos, déjame hablar porque yo te escuché. Entonces, a nosotros tampoco podíamos llegar a una marcha uribista, ni podíamos llegar a cubrir los eventos ni hacer control político del gobierno Uribe. A mí me costó un exilio en el gobierno Uribe, me costó que el presidente Uribe públicamente en televisión haya dicho el señor Holman Morris es terrorista. Entonces, aquí no vengas a decir que esto es cuestión del pacto histórico. El presidente, déjame terminar. Oye, pero es que tú eres del pacto, a mí que me estás contando, estamos hablando del gobierno Déjame terminar. El presidente Gustavo Petro, Gustavo Petro, ha sido desde el 19 de junio, ha sido el presidente que ha dicho, aquí la oposición se respeta y se le dan todas las garantías, como ningún otro presidente en las últimas administraciones. Entonces eso de venir así, que nosotros, que hay que profundizar más la democracia, por supuesto, pero aquí no nos vengan a poner de ejemplo que buen trato a la prensa ha sido el gobierno Duque, ni el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ni el gobierno de ¿Quién ha puesto ejemplo eso? Perdona, ¿quién ha puesto ejemplo? No. En segundo lugar, ¿quién ha puesto ejemplo? En segundo lugar, sobre el tema de la silla vacía, Camila y Paola, el presidente y Salud, el presidente Gustavo Petro nunca dijo que la silla vacía eran una parranda de canallas. Dijo que era una canallada, que eran unas... Era una canallada el acto, ojo. Y yo comparto, como padre de familia... ¿Y quién hizo el acto? Y yo comparto que el acto como tal, de publicar la imagen de su hija menor de edad, así el presidente la haya exhibido en el balcón, pero en ese contexto del cual nos hace el llamado Paola, en ese contexto, en ese análisis, pues le han tenido que pedir permiso al presidente de la República y a su familia para publicar esa foto. Esa foto, en ese contexto, me parece a mí que es una canallada. ¿Ok? Como me parece a mí que un diario de circulación nacional, cuando publicó los datos, la dirección y el teléfono de mi hijo menor de edad, es otra canallada. ¿No es cierto? Entonces, él no se está refiriendo a canallas a la silla vacía. Es más, invitó al debate. Cuando el presidente Gustavo Petro cita un ensayo que tú nos leíste antes de empezar el programa, que se titula, o que el presidente dice, ¿qué le pasa a la prensa? En pregunta, toda pregunta es una invitación a un debate, a que haya una respuesta. Entonces, y sobre lo que tú dices, Paola. Ese artículo se llama La pasión de los inquisidores. La pasión, y también está en otro medio de comunicación válido, respetable. Ahora bien, sobre lo que tú dices, Paola, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Sí, hay 600 medios en este país, pero una cosa es, yo tengo un medio de comunicación, lo formé, lo hice, se llama El Tercer Canal, pero una cosa es, y hoy en el mundo de hoy todos tenemos medios de comunicación, pero no todos generamos opinión pública. Estamos en zona franca, señor. Déjame termino. Entonces, no todos generamos opinión pública. Todo el mundo hoy tiene, y eso es a lo que se refiere
ese concepto filosófico en el mundo de hoy de las redes que se llama la infocracia y la infodemia. Todo el mundo produce información que no quiere decir que sea la verdadera, que no quiere decir que sea cierta. Entonces hay unos medios hoy en Colombia que generan opinión pública más que otros. Y ahí es donde yo considero que está el desequilibrio. Y no es culpa de los grandes medios, ni mucho menos. En una sociedad de mercado no. Para mí yo culpo a una falta de filantropía progresista que en tantos años, en tantas décadas, no ha podido construir un medio de comunicación con una línea más liberal, si se quiere, con una línea de opinión más de izquierda o progresista que genere realmente opinión pública. Es el presidente Petro en este artículo que se llama La pasión de los inquisidores, el que retuitea ese artículo, entre otras cosas, dice: los medios de comunicación colombianos, que son privados, que no perdonan y que además perdieron las elecciones, pues siempre estuvieron alineados con el viejo régimen, parecen renuentes e incapaces de informar de manera objetiva. Estamos en Zona Franca hablando de la relación del presidente Petro con la prensa, con los periodistas en Colombia. Frente a esta situación, ni la Fundación para la Libertad de Prensa ni otros que tienen que ver con este asunto se han quedado callados. Le han respondido al presidente Petro, le han cuestionado y él les ha respondido a través de su cuenta en Twitter. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la prensa del presidente Petro a propósito del tema de conversación. La FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, le ha contabilizado varias agresiones al presidente Petro contra el periodismo colombiano. Esto dijo la organización en favor de la libertad de prensa hace apenas unos días, diciendo el último mes el presidente Petro ha publicado en su cuenta de Twitter por lo menos 34 trinos dirigidos a 9 medios de comunicación. Sus mensajes impactan en el debate público y en la libertad de expresión. Quiero llevar la discusión, Salud, a lo que usted mencionaba hace unos minutos, tal vez como linchamiento, que son las redes sociales. Como consecuencia de lo que ocurrió con la silla vacía, el presidente Petro minutos después envió una carta, tal vez a modo de excusa, pidiéndole excusa a la silla vacía y haciendo una reflexión final sobre el linchamiento, sobre ese poder que tienen las redes sociales para aniquilar y para borrar al que piensa distinto. Bueno, es que las redes es una realidad que no podemos cambiar y que cambia todo al mismo tiempo. Es decir, las redes cambian la manera de hacer política, las redes tienen una incidencia que, pues, superior muchas veces a muchos medios de comunicación. Pero a mí sí me parece, por ejemplo, el incidente de la silla, otros incidentes, que se puede arreglar de otras maneras. Es decir, tú puedes prohibir, bueno, los niños no salen, pues vale, perfecto, pero lo puedes aclarar de otra forma. El presidente se siente perseguido, además, es parte de su discurso. Lo que pasa es que las redes sociales, entonces él dice A y luego le dice, no, es como si Semana se hubiera inventado que su hijo consiguió dinero. ¿Qué hacemos? ¿Su hijo es corrupto o presunto corrupto? Presunto corrupto. Presunto corrupto. Es muy diferente, ¿no? Presunto corrupto. Digamos, presunto. Lo que te quiero decir, pero no se lo ha inventado, es una señora que sale y que cuenta una realidad, de la que hay pruebas, perfecto, eso ya verá la justicia cómo sigue sus pasos, pero entonces es atacar al medio o todo el tiempo, aquí se practica todo el tiempo con este gobierno atacar al mensajero. Entonces, como dice Holman, en el pasado se hizo, a mí me ha parecido siempre fatal, a mí me parecía horrible lo que hacían con vosotros, me parecía horrible, pero entonces, como fue en el pasado, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿No se supone que vosotros queréis profundizar la democracia? ¿No se os llena la boca de que profundicemos? Pues hagámoslo, tengamos más respeto por los medios que son distintos, que piensan diferente. Pero muchas veces son críticas absolutamente legítimas, absolutamente legítimas. Entonces, a mí me parece que sí hay variedad de medios. Si no hay medios es porque cuando la izquierda tiene un medio se vuelven aburridos, no es fácil, no es fácil sacar adelante un medio, te lo digo por Semana, por la nueva Semana salió de abajo, casi la última, porque es que nos dijeron hasta que nos íbamos a morir y ya nos dieron por muertos. Y mira dónde estamos. Entonces no es fácil hoy día, como tú dices, con esa mare magnum de información. Yo lo que creo es que desde el poder, ningún poder le gusta a los medios independientes, a todos les encantaría tener medios que los públicos fueran lo único. Y te digo una cosa, hay un peligro, porque el gobierno pretende tener una televisión y pretende limitar la información de muchos eventos. Esa es su pretensión, no creo que lo consigan. Con esa que van a tener un canal desde Casa Nariño, van a hacer informaciones desde Casa Nariño, van a tener periodistas públicos, es decir, a mí me parece que hay un intento de controlar la información que me parece que no le va a dar resultado, yo creo,
pero me parece peligroso. Y este gobierno... Sí, Holman, el presidente, el gobierno, más bien, para ponerlo a título no del presidente Petro, sino de su gobierno, ¿está en plan de controlar la información, de controlar los medios de comunicación? No, es decir, a ver, yo creo que se equivoca del cielo a la tierra Salud. Es decir, el presidente y Salud y televidentes. Decir que el presidente Gustavo Petro nunca ha sido perseguido me parece una gran mentira. Es decir, este país tiene que entendamos, nosotros contra viento y marea somos gobierno, somos personas, líderes, hombres y mujeres que hemos venido de una persecución grandísima. Le escuché alguna vez, Holman, en la tesis a alguien le escuché decir que el presidente Petro era supremamente consentido por los medios de comunicación. Yo no sé si no creo que sea consentido, me parece que al presidente Petro, como tiene que hacer cualquier prensa, tiene que ser, le hacen contrapoder y le hacen control político. Otra cosa es vertir odio, desinformar y estar descalificando todo el tiempo sin argumentos, que me parece a mí que es lo que está pasando. Ahora, frente a lo que dice Salud, nosotros vamos a profundizar la democracia, Salud. Cuando tú tienes un presidente que llega y dice abiertamente todas las garantías a la oposición, cuando se sienta en la misma mesa y trae al expresidente Álvaro Uribe Vélez a dialogar, son lecciones profundas de democracia en este país. Y también tienen que entendernos a nosotros. Nosotros venimos de una persecución infame y por eso mismo sabemos y tenemos conciencia de que nosotros en democracia no podemos repetir los errores del pasado. ¿El presidente Petro se siente perseguido por la prensa? Yo creo que, no sé si por la prensa, pero siempre hemos vivido en persecución. Me parece que la prensa, lo ha dicho Paola, en las mañanas, Paola, que no es petrista ni mucho menos, acaba de decir al inicio de este programa, sí, ahí uno escucha en la mañana ciertos periodistas que más hablan como activistas políticos que como periodistas, y esa es una realidad y está pasando hoy. Voy a poner esta portada. Esta portada nos debe llamar a la autocrítica como periodistas. Yo no lo comparto. ¿Lo has leído? Es que a veces es bueno leer. Mira, ¿has leído el artículo? ¿Sabes? Bueno, ayuda, ¿no? Ayuda. La he leído y la he subrayado. Y voy a poner un ejemplo de mi argumentación. Cuando dice, el compromiso del presidente Petro fue llegar a apaciguar el país y hasta ahora no ha podido. En 7 meses apaciguar este país, sean serios, Salud. Yo con todo respeto le digo a Semana, sean serios. Además, apaciguar un país que nos entregaron totalmente incendiado, donde un gobierno vino a hacer trizas la paz, pretenden que nos iban a entregar un país en paz. Bueno, si es un debate sobre Semana, estoy encantada de debatir sobre Semana. Yo estoy muy orgullosa de trabajar en Semana, entonces hay cosas como nos pasará a todos que estamos de acuerdo, más o menos, otras no. Yo respondo por lo que yo escribo. Eso no lo escribí yo, pero estoy muy orgullosa de Semana, me parece que eso es una opinión, como escucho por las mañanas. Yo escucho también, antes éramos los enemigos de los guerreristas, los buitres de la guerra, los que nos oponíamos al proceso de paz de Santos, es decir, los medios eran totalmente santistas, pero vomitivamente santistas. Para mí, vomitivamente santistas es una expresión, porque mucha gente le parecían estupendos. Es como este gobierno tiene muchísimos seguidores. Pero tú no vas a decir que hay medios petristas hoy. Entonces, claro que sí, claro que a Gustavo Petro le apoya muchas veces, claro que sí, y perdona, sí, y además como tuvisteis a Duque le llamaron asesino todo el tiempo, desde el día 1, entonces a mí me parece que hay medios más petristas y hay medios de derecha. No. Y vamos de derecha, antipetristas, porque tú puedes ser de derecha y no darle. Sí. A mí no me gusta, por ejemplo, personalmente y yo creo que los medios de comunicación deberían tener menos presencia, eso lo he creído siempre, en las redes sociales. Yo creo que debías de estar lo imprescindible. No, yo personalmente creo, no me gusta decir periodistas de derecha o periodistas de izquierda o medios de derecha o medios de izquierda. Paola. Sí, no, es que Holman decía que digamos como que nos dedicamos a vertir odio. No todos. Y, no todos, bueno, no todos. Pues que Semana. A mí no tengo ningún problema. Estoy muy orgullosa de Semana. Es decir, puedes ponerlo ahí y ponerlo sin sacrificarlo. Decir, mire, es que si a Petro lo atacan es porque Semana es malísimo. Estamos tan acostumbrados que ya no. Pero yo creo que también funciona en el sentido contrario, y es que el gobierno, incluso los políticos afines, ustedes quienes militan en el pacto histórico y en el gobierno del presidente
también están haciendo, o no también, están también generando un odio de la sociedad contra los medios de comunicación y de las audiencias contra los medios de comunicación, especialmente los tradicionales. Me acuerdo que hace unos días que hubo la marcha a favor del gobierno y que el día anterior fue la marcha en contra, el senador Wilson Arias salió a decir que todo estaba así por culpa de los medios y casi que a promover con sus redes sociales que la gente saliera a protestar no solamente contra el gobierno, sino contra los medios de comunicación. Y ahí es donde caemos en una zona muy peligrosa, porque es que nosotros los medios de comunicación no estamos para decirle a la gente lo que quiere escuchar, ni para que el relato periodístico, así como dice el presidente, sea algo a favor del gobierno de turno. Entonces, por ejemplo, a mí cuando hago un ejercicio de control al poder, cuando investigamos lo de los contratos de la exministra María Isabel Urrutia, que es de este gobierno, que fue de este gobierno, todo el mundo salió a decir, a insultar, a decir que somos vendidos, no sé qué, no sé qué. Pero antes eran estupendos, ¿no? Y antes éramos estupendos. Entonces ahí es donde uno no entiende si vienen las audiencias. Estamos hablando del presidente y menos mal hace el comentario, Paola, pero es que desde el presidente me recuerda algo que se me pasó en lo que dice Salud, que dice, se le va el lapsus. Corrupto Nicolás Petro. No, presuntamente. Perdona, he rectificado. Pero no te agarres a eso. No, perdón, he rectificado. Perdona, no te agarres a eso. Rectificaste, tuviste un lapsus. Pero perdona, no puedes agarrarte a eso. En lo que no rectificaste es que el presidente Gustavo Petro sí le pidió públicamente al país, delante del país y al fiscal general de la Nación, que investigara a su hijo. Pero por eso otra no razón, lo dices. Pero por otra eso cosa. No lo dices. No, sí, pero es que no lo dijo por eso. Pero no lo dijo por eso. Por otros delitos que no ha cometido su hijo. Frente a lo que tú anotas, a lo de María Isabel Urrutia, es el presidente de la República, no la destituye en un trino. Claro, pero es que yo no estoy hablando de la actuación del presidente posterior. Yo no estoy hablando de la actuación posterior del presidente, estoy hablando de cómo la audiencia reacciona ante una noticia como esa, porque estamos hablando contra el gobierno, entonces somos ya los malos cuando antes éramos los buenos por investigar escándalos de corrupción. Pero además, Holman, permíteme un momento, además las personas, las audiencias están a raíz del presidente todo el tiempo trinando y corrigiendo. Es que a mí me ha pasado en un par de veces o hasta más, el presidente ha corregido, ha rectificado, o ha aclarado, o como sea que se le diga eso, trinos que yo pongo con información, no con opinión, porque yo no opino mucho en redes o informo. Y son cosas como, esto no es así, o es bien, o tal cosa. Se le viene y ahí se me viene todo el mundo, que yo no creo que sean bodegas, es gente que está alimentada con ese discurso de odio. Pero no puedes, lo que no pueden equiparar es que el presidente cuando hace eso, Paola, y tú lo sabes, lo hace de manera muy respetuosa. Dice, esto no es así. Pero alimentan en la gente un discurso de odio. Alimenta que la gente lo trate mal a uno, como si uno se estuviera equivocando. Entonces el presidente se tiene pero es que es como si yo me estuviera equivocando como periodista por hacerle control a él. Pero yo creo... No estamos frente a un presidente como Álvaro Uribe Vélez, que delante de la tropa le decía, defensores de derechos humanos, quítense la careta, terroristas. No estamos frente a un presidente así. Yo creo que en aras de la discusión, Holman, a propósito del caso de la silla vacía, el presidente Petro se da cuenta de ello y por eso el último párrafo, él dice, lamento que este reclamo, que fue público, fue en redes sociales, haya hecho que las redes sociales se dieran pie para que algunos ciudadanos y ciudadanas, a mi juicio, con cierto nivel de intolerancia, les enviaran mensajes desobligantes. Él sabía lo que hacía. Con firmeza les expreso mi solidaridad, es que por cuenta de ese trino, diciendo que era una canallada más a la silla vacía, entre otras cosas, pusieron la fotografía diciendo a quien interese y organizaron una tomatina como manera de protesta, como consecuencia de ese reclamo público del presidente Petro en las redes sociales. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Oye, pero tenemos mucho programa. Estamos de regreso en Zona Franca esta noche hablando de la relación del presidente Petro con los medios de comunicación. Paola, su reflexión final sobre este tema. Bueno, ya lo decíamos al inicio de esta conversación, Camila, yo creo que sí hay que hacer y constantemente, todos los días, un ejercicio de autocrítica, de reflexión de cómo estamos haciendo el periodismo, pero más allá de pensar si estamos atacando o no a un gobierno, es de las formas del periodismo, de cómo
lo estamos haciendo de forma tan superficial. El periodismo tiene que profundizar en todos los aspectos, en todas las noticias y no quedarse ahí con la red social, con el hashtag que hoy está generando polémica, que entonces ahora tenemos a unos políticos que son guardianes del SECOP y todo lo que ellos dicen, entonces es la información más importante, ¿no? El periodismo desde antes del gobierno del presidente Petro tiene una responsabilidad y tiene que tenerla presente siempre. Salud. A mí lo que más me preocupa es la irrupción de las redes sociales y las noticias falsas. Eso es lo que más me preocupa y creo que los medios de comunicación deberíamos estar haciendo reuniones, y los políticos también, para de alguna manera salvaguardar la verdad, porque es que cada día está más en riesgo y con la inteligencia artificial va a estar más en riesgo. Entonces creo que todos estos ataques, todos estos odios, todos esos mensajes de odio no benefician para nada al futuro. Y tú vas a tener que mirar hacia algo que tenga credibilidad y que sepas que no te están engañando, porque cada día es más difícil. Es más difícil pescar una noticia real en las redes sociales. Holman. Bueno, Camila, según las últimas grandes encuestas sobre los medios de comunicación paulatinamente vienen perdiendo credibilidad ante la opinión pública colombiana. Eso debería ser un llamado urgente, insisto en este aspecto, en la autocrítica de los medios de comunicación en Colombia, de los grandes medios de comunicación en Colombia. En segundo lugar, no hay nada más peligroso que vertir odio a través de micrófonos, a través de la tinta, en este caso, por algo que es un gobierno diferente, un gobierno al que le tenemos muchos prejuicios. Eso es supremamente peligroso para el periodismo y para la democracia. Y termino con la siguiente reflexión. La democracia hoy está en riesgo en todo el mundo, a raíz de lo que la filosofía y el nuevo término de sociología que ha generado las redes sociales se llama infocracia e infodemia. Mucha información, pero dentro de ella también mucha falta de verdad y veracidad, y los fake news que hoy están alterando el rumbo de las democracias. Eso es un llamado de atención. Escuchaban y veían ustedes al periodista, al hombre cercano al pacto histórico, Holman Morris. Gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. Camilita, gracias. Gracias por acompañarnos. Salud, un placer tenerla esta noche aquí. Encantada. Paola, un gusto. Muchas gracias. Llegamos al final de Zona Franca, hoy hablando de la prensa, una reflexión final, sí de autocrítica, sí de revisión de los medios, pero un llamado también a la calma a los políticos de derecha y de izquierda para que dejen de incendiar y de generar odio que terminan en ataques como los que hemos visto contra cadenas como RCN, contra cadenas que no son afines a sus intereses. Llegamos al final, a continuación impacto económico, hoy un ABC de la reforma laboral del gobierno Petro, lo bueno, lo malo y lo regular, también un análisis de por qué los colombianos trabajamos mucho pero producimos poco, y además un recuento del caso Macron, el presidente de Francia que tuvo una victoria con sabor a derrota. Que tengan una feliz noche, que descansen.